Bueno, entonces, antes vimos todo el tema de los verbos que usan el verbo avere como auxiliar. Dijimos que eran los transitivos. Ahora nos vamos a tirar a los que usan el verbo essere. Entonces, habíamos hablado que eran los intransitivos, es decir, los que no tienen objeto. Pero hay una forma un poquito más fácil de reconocerlos. No a todos, pero sí a la gran mayoría. Y eso es dividiéndolos en subgrupos. Entonces vamos a poner verbos intransitivos. Vamos a tener un subgrupo que van a ser i verbi di movimento. Los verbos de movimiento. Y aquí vamos viendo ejemplos, es decir, que los verbos, en general los verbos que implican moverse de un punto A un punto B, van a usar el verbo essere. Por ejemplo, venire, venir. Andare, ir. Tornare o ritornare, que son lo mismo, que es volver. Entrare, que es entrar. Su contrario, uscire, que es salir. Y aquí donde confundimos, salire, que es subir, no salir, subir. Y el contrario de salire, scendere, que es bajar. Todos estos son verbos que implican un movimiento. Otro subgrupo que podemos agregar, verbi di stato in luogo. Eso es, verbos de permanencia en un lugar. Por un lado, los de movimiento, los que nos movemos, y el otro, los que nos quedamos. Por ejemplo, el verbo stare, estar, y el mismo verbo essere. ¿Ya? El verbo essere, así como el verbo avere se usaba a sí mismo como auxiliar, el verbo essere también se usa a sí mismo como auxiliar. Tenemos el verbo rimanere, que es quedarse. El verbo restare, que es permanecer. Los dos son bien, funcionan como sinónimos, ¿ya? Déjate digo, restare y rimanere, quedarse y permanecer. Son como bastante abiertos en ese sentido. Ya, entonces son verbos di stato in luogo. Incluso miren, por ejemplo, el verbo vivere, cuando hablamos de vivir en un lugar,
Sobre todo como cuando hablamos más en general, no en una calle en particular, o en un departamento, una casa, sino que en una ciudad o un país. No pis, país. Ahí. Ya, todos esos verbos van a usar el verbo essere como auxiliar. Y después tenemos un tercer subgrupo de verbos intransitivos. Verbi di cambiamento. Verbos de cambio. Nascere. Nacer. Crescere. Crecer. Morire. Morir. Diventare, que es convertirse en. Ya, entonces, ¿qué más podemos tener como verbo de cambio? Incluso, Sembrare. es que ojo ahí, sembrare es parecer, ¿sí? O sea, no sé si lo metería en este subgrupo, pero efectivamente usa el verbo essere. También porque muchas veces... no quiero meterme, los confundiría más. Sí, sembrare, pero ojo que no se vayan a confundir con el verbo sembrar, que no, este es parecer. ¿Ya? Incluso el verbo existere, existir. Todos estos verbos usan el verbo essere como verbo auxiliar. Entonces, obviamente hay más, ojo, siempre hay más. Pero estos son hartos ya y son Aumentar, comunes. ¿Cómo aumentar, aumentar? aumentar. Es que Es de cambio también, pero son medio aumentada. extraño. Sí, sí, Medio es que extraño. ese tiene dos formas. Depende de cómo lo use. Lo puedo usar de manera transitiva o intransitiva. Sí, pero sí. Por ejemplo, yo puedo decir il prezzo, il prezzo della benzina Mm, è aumentato. Eso, a eso me refería. Sí, yo puedo, A si, eso me refería. si el que aumenta es el sujeto, sí. Ya. Si yo aumento algo, ahí pasa a ser transitivo, de estos verbos que pueden ser uno de los dos. Pero Ya. sí, absolutamente. Y su contrario también, po. Y si yo aumento de Diminuito. peso, ¿Cómo? tendría que ser que si aumento de peso es con el verbo avere. Exacto. Yo digo, o aumentato Aumentar. peso. Ya, eso. Porque ahí yo soy el sujeto y yo estoy aumentando algo que es el peso. Pero eso lo vamos a ver después con el verbo cambiar, que es como más fácil de entender esas Eso. cosas. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, tenemos hartos verbos aquí y verbos súper útiles, súper comunes, que van a usar siempre el verbo essere. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 verbos. No es poco. ¿Ya? Que nos van a servir harto. Unos más que otros, obviamente. Tenemos imprescindibles, ¿ya? Como el verbo los andare, venire. Esos son imprescindibles sabérselo. Stare. Pero lo importante es que tengan siempre claro de que en general los que usan el verbo essere son poquitos y son siempre los mismos y son comunes. Entonces se repiten, se repiten, se repiten hasta que llega el punto en que ya lo interiorizamos de que usan el verbo essere. Todos los demás van a usar el verbo avere. Ya, vamos a usar uno de estos. A ver qué. Manita, tanto. Ya, vamos a usar el mismo verbo essere. Entonces dijimos que el verbo essere es un verbo de permanencia en un lugar. Por lo tanto, ¿qué verbo usa el verbo essere? El mismo verbo essere, como auxiliar. Siempre acuérdense de eso. Suena tonto, no lo es. Los verbos avere y essere se usan a sí mismos como auxiliar. Repítanselo 100 veces en la cabeza. Entonces, vamos a pedirle a Leslie que abra el micrófono. Entonces, Leslie, mira, yo antes les dije que el participio del verbo essere es stato. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con el io? ¿Cómo lo voy a conjugar? Yo voy a decir io sono stato. Pero eso, io sono stato, lo puedo decir yo o lo puede decir Andrés, que somos hombres. Tú, ¿cómo tienes que decir eso mismo en italiano? Stata. Ya, pero dímelo todo junto. Io sono stata. Perfecto. Io sono stata. Y aquí tenemos la regla de, una doble regla de los verbos que usan essere. Y es tan importante que la voy a escribir enterita. Entonces, cuando conjugamos un verbo que usa como auxiliar el verbo essere, ¿ya? Estamos obligados ¿a qué? A hacer coincidir en género y número el participio con el sujeto. Género y número. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mi sujeto, que en este caso es io, yo, y tengo que hacer coincidir a mi participio con la letra final en género, es decir, si es masculino o femenino, y en número, es decir, si es singular o plural. Y para eso, nosotros vamos a usar la regla básica, la que vimos en la primera clase de este repaso, la más básica de todas, de singulares, plurales, masculinos y femeninos. ¿Qué decía esa regla? Que si yo tengo una palabra que empieza, o sea, que termina con o, porque es masculina singular, en plural va a terminar en i. En cambio, en femenino, si tengo una palabra que en singular termina en a, en plural va a terminar en
E. Sí. Entonces, no hay más que eso. Si yo tengo un sujeto que yo soy un solo hombre, va a terminar en O, io sono stato. Pero tú, Leslie, que también como sujeto eres una mujer, tu participio va a terminar en A. Ah, Y eso es súper bueno también que se vayan acostumbrando desde ya, porque en ese sentido los hombres lo tenemos un poquito más fácil. Nosotros siempre el participio, cuando hablamos de io, siempre nos termina no. Da lo mismo si es verbo haber, es verbo ser. Nosotros siempre vamos a terminar en no. Ustedes no. ¿Ya? Ustedes, cuando usan el verbo haber, el participio les termina en no. Pero cuando usan el verbo essere, el participio les termina en a. Y tienen que acostumbrarse a ese sonido, porque ustedes siempre van a decir sono andata, sono venuta, sono stata, sono rimasta, sono tornata. Ustedes se tienen que acordar que el sono, cuando es io, el participio les va a terminar sí o sí en a. ¿Ya? Entonces, esa es la regla. Obviamente, de repente suena más simple de lo que es difícil aplicarla siempre, pero es bueno que la tengan clara, ¿ya? Entonces, dijimos, io sono stato, io sono stata. ¿Cómo sigue el tú, Leslie? tu 6 ahí va a depender también. Si es un Eso, hombre, es stato, y si es una mujer, es stata. eso. Tu sei stato. Espera un segundito que se me puso en español y me corrige. Ay, ¿dónde está esto? Acá. Ya. Tu sei stato, si es un hombre y si es una mujer, Stata. tu sei stata. Acuérdate, acostúmbrate a decirlo Sí. entero, porque después Tu 6 stato. cuando Sí. uno lo va a aplicar se acuerda del puro participio. Aquí no es necesario poner el tú, ¿cierto? El pronombre. También. Eso, esto se Ya. hace solo a modo de conjugación. Ok, ya. Ujú. De hecho, sobre todo en pasado próximo, suena súper raro cuando le ponemos el pronombre personal si no es necesario. Ok. Ya. Después, Lui, Lui, lui e stato. Lui è stato y lei, E stata. súper. Y ahora nos pasamos al plural. Noi. Noi, y aquí noi siamo, Ujú. y va a depender también, ¿o no? Siempre va a De depender, que sí. si somos, claro, sería, si son hombres, es stati, y si Perfecto. son mujeres, sería noi siamo state. Súper. Ya, entonces, esto es súper importante. Ahora nos pasamos al plural. Dijimos que el plural de la O va a ser siempre la I y el plural de la A va a ser siempre la E. Ujú. Entonces, aquí tenemos un punto diferente del español. Nosotros en el español nos tenemos un pronombre personal de primera persona plural que diferencia entre hombres y mujeres. ¿Ya? Nosotros tenemos el nosotros y el nosotras. Sí, En italiano no, tenemos solo el noi, que el noi es plural. Entonces, ¿qué es lo que ahora va a mandar para decirnos si es masculino o femenino? El participio. yo participo, sí. El participio nos dice si es un grupo de hombres o un grupo de mujeres. Pero también tienen que tener siempre súper claro que los grupos mixtos tienen tratamiento masculino, igual que en Claro, español. sí. ¿Ya? Entonces, ahí también, esto que se nos hace más fácil a los hombres, porque yo el noi y Andrés el noi, siempre vamos a terminarlo con i. Yo siempre voy a decir siamo stati, porque no existe si en el hecho de que yo sea parte del noi, ya vuelve todo el grupo masculino. Claro. Ustedes no. Ustedes Pero tienen si que estar hay hombres y atentas. mujeres, si hay hombres y mujeres, noi siamo stati. Exacto. Perfecto.
Si yo hablo de este curso, yo digo noi siamo stati. Perfecto. Y yo no me tengo que preocupar de eso. En cambio, ustedes, sí, porque para ustedes depende si son puras mujeres o hay hombres. Si son puras mujeres, nosotras, noi siamo state. ¿Ya? Bien. ¿Cómo seguimos? Voi siete stati. Voi siete stati, si es un vosotros, pero si es un vosotras. Voi siete state. Ujú. State. Voi siete state. Perfecto. Aquí Voi, voi siete state, si es un vosotras. Y después loro. Io sono stati. Ajá. Y loro sono state. Y somos solo mujeres. Exacto. Y aquí tenemos lo mismo que decíamos. Pues nosotros en español tenemos ellos y tenemos Sí. ellas. Aquí el loro es neutro. Sí. ¿Qué va a decir si son hombres mixtos o solo mujeres? El participio. Loro sono stati. Sí. Eso. ¿Ya? Y esa es la segunda regla. O sea, esa es la regla extra de los verbos que usan el verbo essere. Acuérdense siempre que primero, ya, nosotros tenemos súper claro que cuando uso el verbo avere, uso solo el... O sea, mis participios siempre terminan no. Que tengo que estar atento solo cuando usamos el verbo essere. Pero ojo, porque nosotros, claro, yo se lo enseño por separados, pero muchas veces vamos a tener una frase con los dos, con las dos reglas. Porque yo puedo tener una frase con un verbo transitivo y otro intransitivo. Entonces, ahí es donde hay que estar atento. Porque yo puedo decir, siamo andati al ristorante e abbiamo mangiato una pizza. Entonces yo tengo un verbo de movimiento intransitivo donde yo tengo que terminar el participio con i, porque es plural. Pero después tenemos otro verbo que es transitivo porque tiene un objeto, una pizza. Aquí, Ese era chiquito, chico. ahí. ¿Ya? Y yo, como es transitivo, uso el verbo avere, también en noi, pero termino mi participio con o. Entonces, ojo a eso, hay que estar súper atento a las reglas. Ya, en la página del libro, la 61, si no me equivoco. Sí, ya lo he visto tantas veces, me lo terminé memorizando. En la página 61 del libro hay un recuadrito que es un poco lo mismo que vimos recién, ¿ya? Algunos verbos que usan el essere. Andare, venire, partire, tornare, entrare, uscire, ritornare, rientrare, giungere, stare, rimanere, restare, essere, succedere, morire, etcétera, etcétera. Entonces eso igual sirve. Y después nos dice en el punto 4 también que los verbos reflexivos usan el verbo essere. Eso todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Perdón, la 61. 61, sí. Parece que es la 60. No, la 61. Aquí tengo el numerito. Ya. Ah, sí.
Entonces, ahora lo que quiero que ustedes hagan es que antes conjugarme un par de verbos, ¿ya? Vamos a hacer el verbo cambiare, el verbo scendere y el verbo rimanere. Ojo aquí, ojo a una cosa. Como buenos verbos que terminan en ere, scendere y rimanere, tienen participio irregular. ¿Cuál es el participio de scendere? Sceso. Ya. ¿Y cuál es el participio de rimanere? Rimasto. Ahí sí. Ya. Sí. Entonces, conjúguenlos y los revisamos en 4 o 5 minutitos.
Ya, ¿cómo van? ¿Bien? Bien. Súper. Ya, entonces, Rosa, fíjate tú y dime cómo es el verbo rimanere. Rimanere. Sono rimasta Bien. o rimasto. O rimasto. Exacto. Sei rimasta o rimasto. Perfecto. ¿Qué tienes primero? Lui, perdón, è rimasto. Ajá. È rimasta. Perfecto. Noi, no, sí, bien. Siamo rimasti Ujú. o siamo rimaste. Bien. Siete rimasti o rimaste. Bien. Sono rimasti o rimaste. Perfecto. Súper bien. Gracias, Rosa. Ahora vamos a pedir a Patricia. Patricia. Aquí estoy. Ya. El verbo scendere. Ya. Sono scesa. Ojo que no es chesa, es scesa. Sono scesa Ahí sí. o sono sceso. Bien. Sei sceso o Ujú. scesa. Bien. Lui è sceso. Lei è scesa. Ujú. Noi siamo scesi Bien. o scese. Voi siete scesi o scese. Scesi, scesi, Voi scese. siete scesi, scese. Loro sono scesi o scese. Bien, perfecto, súper. Bien, bien la pronunciación. Sí, lo que pasa es que, imagínate, Sì, sì. la palabra que se podría confundir si no pronunciamos bien el she, la palabra cheso significa taza del baño. Entonces imagínense, yo sono cheso. No, yo soy una taza del baño. No. Por eso tenemos que pronunciar siempre para estar preocupados de eso. Cheso, chesa. Grazie. Gracias, Patricia. Y María Olivia. Io sono Ajá. cambiato o Bien. cambiata. Oh, pero acostúmbrate a decirlo todo. Sono cambiata. Sono cambiata, sono già. Ujú. Sei cambiato, sei cambiata. Perfecto. Lui cambiato, Lui è è cambiato. Lui cambiato. è cambiato, lei è cambiata. Ujú. Noi siamo cambiati, Bien. noi siamo cambiate. Bien. Voi siete Siete. cambiati, Ujú. voi siete cambiate. Bien. Loro sono cambiati, Ajá. loro sono cambiate. Perfecto. Súper. Loro sono cambiati, loro sono cambiati. Súper, muy bien. Ya. Entonces, ¿por qué dejé este verbo para el final? Un poco lo que vimos por encima antes, es que habían algunos verbos, pocos, menos mal, que depende de cómo los usemos, pueden ser transitivos o intransitivos. Entonces, nosotros cuando hablamos de este verbo cambiare, lo estamos usando de manera intransitiva. Si yo digo sono cambiato, significa que yo cambié. No cambié nada ni a nadie. Yo cambié. Cuando digo sono cambiato o sono cambiata. Pero ¿qué pasaba si yo decía, en vez de usar el verbo cambiare,
cambio una cosa. Por ejemplo, cambiar apartamento. Cambiarse de departamento. Ahí pasa a ser un verbo transitivo. Porque tiene un objeto, va dirigido a algo. Va dirigido en este caso a un departamento. Entonces, ahí es donde yo ya no puedo usar el verbo essere y tengo que usar el verbo avere. Y yo digo, io ho cambiato appartamento. Y fíjense, si es que yo no podría tener, yo no, por ningún motivo puedo tener una frase sola, sin más contexto, que decir io ho cambiato. Si yo tengo solo eso, el italiano que la escucho, que la lea, me va a decir no. Es con verbo essere. Porque aquí sí yo necesito tener el objeto implícito. Explícito. ¿Ya? Si no tengo objeto, sería intransitivo. Necesito el objeto. Entonces, siempre acuérdense, verbos o verbo avere o verbo essere y un par que pueden ser los dos, pero siempre dependiendo. Ya. ¿Dudas, Rosa? Veo que tienes una. Yo. Giuseppe, Sí, mira, dime. yo lo entiendo, pero me hice la siguiente pregunta. Si yo ¿Ya? no sé si es un verbo transitivo o intransitivo, y yo digo, por ejemplo, Giuseppe enseña italiano. Ajá. Y yo digo, ¿es un verbo transitivo o intransitivo? Uh-huh. En este caso yo sé que es transitivo porque enseña algo, Exacto. ¿o no? Sí. Pero si yo digo, Giuseppe enseña. Igual yo tengo que Es lo enseñar mismo. algo. Tienes que enseñar El algo, tienes punto que comer cuando algo. sí, porque si yo no, la pregunta en sí, si yo digo enseña algo, a mí no me sirve, no me interesa responderla como diciendo qué es lo que enseña. A mí me interesa saber si la pregunta tiene sentido. Porque si yo pregunto, ¿enseña algo? Es una pregunta válida. Ahora, si yo hago la misma pregunta con un verbo intransitivo, ¿va algo? ¿Sí? Tú dices, Giuseppe, ¿va algo? La pregunta en sí no tiene sentido. Yo no puedo ir nada. Yo voy a un lugar, voy con alguien, pero ir algo no existe. Entonces, eso es cuando testeamos un verbo para ver si es transitivo o intransitivo, yo no me preocupo de si puedo responder la pregunta. Me preocupo si la pregunta tiene sentido o si podría ser respuesta. Pero no si tengo una respuesta real a la pregunta. ¿Se entiende, Rosa? Sí, lo que pasa que entonces tendría que yo pensar, tiene que enseñar algo Sí, o tiene que comer algo. Porque si yo exacto. digo, Giuseppe come, pero ¿qué come? O sea, Pero entonces tengo que preguntarme, por eso, tiene que comer algo. Ok, Ujú. ya, sí, ya. Por eso yo lo que hago siempre, y por eso da lo mismo si lo respondemos o no, es agregarle el algo o el a alguien. Ok, Si una de las dos tiene sentido, lo que estoy frente a un verbo transitivo. ok. Incluso hay verbos que tienen sentido doble, o sea, dos veces hablar o por lo menos conversar. Yo siempre tengo que conversar algo o hablar algo a alguien. Entonces, como que doblemente se chequea. Pero Ya. es lo que te decía. Si
si yo tomo el verbo y le agrego el algo o el a alguien y no tiene sentido, es un verbo intransitivo. Y efectivamente, si te fijas, los verbos intransitivos no tienen ese sentido. Ya, Ujú. gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda que les pueda responder? ¿No? No, Súper. claro. Entonces voy a dejar de grabar.